Sobre una cultura de la tolerancia en Colombia, podcast 15. Se supone, al menos en teoría, que la escuela como institución o como propósito social, como ese espacio que trasciende los muros y los pizarrones, debe funcionar como, lo diría Carl Sagan, una luz en la oscuridad, un faro que orienta en medio de las tinieblas a todos los individuos, como si ellos fueran navíos en el mar. Quizá por eso en la escuela se habla del alumno, el sin luz, aunque suene feo, al menos en la actualidad, donde lo políticamente correcto en el lenguaje está a la orden del día y vigilado por los que yo llamo histéricos de las redes sociales y los, entre comillas, puristas del lenguaje. Esos que aún hablan de que hay cosas normales y cosas que no lo son, como si lo normal hubiese existido realmente alguna vez o como si alguna vez fuese a existir algo que pudiésemos denominar como normal. En fin, al menos esa aspiración mueve muchas de las acciones que se dan en el aula. La aspiración de ser un faro, de ser una luz, de ser una guía. Aunque no todas las veces, eso sí es claro, pero se intenta y se sigue intentando en los ejercicios de aula de muchos docentes a lo largo del país. Y sobre eso, sobre la escuela, sobre la universidad, sobre la academia, Rubén Jaramillo Vélez nos habla en La modernidad postergada y nos dice en ese capítulo 1 que se titula con una pregunta: ¿qué universidad para qué sociedad y las implicaciones de la mentalidad hispánica? Allí nos dice que todo lo que nos dejaron los españoles, de todas esas cosas que nos dejaron los españoles, los conquistadores, además de la sífilis y otras taras sociales, resulta que no nos quisieron transmitir esa larga tradición académica europea. Y es que realmente prácticamente tuvimos que robarnos a algunos mendrugos de esa academia y a partir de ellos, y guiados por tuertos en esta tierra de ciegos, se montaron los sistemas educativos que actualmente estamos tratando de implementar. Y seguimos trayendo cosas y poniéndonos ropa prestada, pedagógicamente hablando, de otras latitudes. Seguimos hablando de la escuela de Finlandia, como si esa cosa fuese a funcionar acá. Pero no puede ser de otra manera, porque a ellos, a esos conquistadores, a esos bárbaros que llegaron a saquearnos, precisamente no les interesaba traernos eso, sino que les interesaba era dejarnos la Biblia y atacarnos con la espada, para citar un poco a Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque hemos llegado a la tercera parte del texto de Zuleta sobre la lectura, lo que podríamos hablar o mencionar como un borrón y cuenta nueva, el olvido, el niño, la figura del niño. Porque sí, ya nos masacraron por siglos y ya todo eso sucedió en esta Latinoamérica y en esta América desangrada. Como había dicho anteriormente, más de 70 millones de indígenas, de ancestros, fueron asesinados tras el asedio de los europeos durante siglos. Pero acá estamos nosotros con la oportunidad de ver esa cruda realidad con nuevos ojos. Esos nuevos ojos a los que nos invita en ese tercer estadio el texto de Zuleta. Esos ojos de niño, esos ojos que se sorprenden. Mi sobrinito Arturo, de 4 años, todos los días y a cada instante se sorprende. Todos los días sus ojitos son nuevos. Así esté viendo las mismas cosas todos los días. Así sea el mismo mundo, la misma casa de los papás, la misma casa de los abuelos. Y yo creo que es por esa particularidad de los niños que Zuleta y Nietzsche citan esa figura, la figura del niño. Y me recuerda mucho a un tema de una agrupación uruguaya que se llama el Cuarteto de Nos, que se llama El Aprendiz, que precisamente nos habla de eso, de que nosotros debemos mantenernos como aprendices todo el tiempo, y mantenernos como aprendices precisamente es tener ojos nuevos todos los días para las mismas cosas, la misma cotidianidad. Ver con ojos nuevos, sorprendernos constantemente. En esa sorpresa está el disfrute de la vida. Entonces, pues,
Aunque no podamos desconocer esa nefasta realidad colombiana, latinoamericana, hoy el mundo es diferente y como ya podemos leer, ahora la obligación es aprender a leer. Y podemos llegar a ser niños siendo ese eterno postulante y el eterno aprendiz. Es por eso que el día de hoy vamos a cerrar esta primera parte del texto de Stanislao Zuleta para dejar todo listo para en el siguiente podcast hacer toda una reflexión a partir de lo que hemos trabajado en estos podcasts. Así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro el día de hoy. Entonces, profe Laura, profe Enrique, maestro John, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces siento que estoy al frente de Morfeo, que me va a ofrecer la pastilla roja o la pastilla azul con el sillón de la colega Laura. está excelente. Excelente toma. Entonces, bueno, de esto se trata la lectura. La lectura se trata precisamente de o nos tomamos la pastilla roja o nos tomamos la pastilla azul, ¿sí? Y la lectura nos abre los ojos. Y saber leer nos abre los ojos a muchas posibilidades. Entonces, pues nada, voy a empezar a compartir pantalla con la presentación del profe Enrique. Entonces, pues, para que el profe Enrique vaya mojando la palabra y entonces empecemos el día de hoy. Listo, profe Enrique. Buenas tardes a todos y todas, a los que nos ven y escuchan desde allá. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre hermenéutica y voy a tratar el tema de la hermenéutica también ligándolo un poco con Nietzsche, que ha sido como nuestro autor más controversial. Siempre Nietzsche ha creado controversia, ¿no? Y también se liga este tema de la hermenéutica con el último estadio al que, digamos, cuando nos habla en Así habló Zaratustra, la etapa del niño. Y es que hay una frase, digamos, dentro de los fragmentos póstumos de Nietzsche que tiene que ver con lo siguiente, y es que para Nietzsche, en una frase que dice, no hay hechos sino solo interpretaciones, es por el motivo por el que quiero en estos momentos hablar de hermenéutica. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, ¿me podrías colaborar, Mario, con la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Retomemos un poco lo que había planteado la sesión pasada, y era precisamente hablar de Mikhail Bakhtin, de Roland Barthes, y el autor que aparece, digamos, en la mano derecha es George Gadamer. Decíamos que con Bakhtin, por ejemplo, hablábamos del sentido polifónico de un texto, ¿sí? Hablábamos de que en un texto normalmente se manifiestan muchas voces y nosotros estamos en constante interacción con esas voces. No solamente existe la voz del autor de una obra, ¿sí? Sino que existen una multiplicidad de voces. Por otro lado, hablábamos también de la figura de Roland Barthes, y era precisamente con la muerte del autor. Entonces, la muerte del autor nos permite llegar a hablar de interpretación. Y este es el tema que les traigo el día de hoy, que es precisamente hermenéutica, y la hermenéutica tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloqué a George Gadamer? Porque George Gadamer es como uno de los teóricos más importantes de la historia de la filosofía a la hora de hablar de hermenéutica, ¿sí? No es el padre propiamente de la hermenéutica, porque el padre de la hermenéutica es Schleiermacher, que es un alemán del siglo XIX, pero la influencia de Gadamer para la cultura occidental es invaluable. Es muy interesante, digamos, la propuesta que tiene con respecto a la hermenéutica.
a este arte de la interpretación. Entonces, Mario, ¿me podrías colaborar con la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces, vamos a ver qué es esto de la hermenéutica. El nombre suena hasta un poco raro. Bueno, la hermenéutica pues es el arte de interpretar textos. En consecuencia, la interpretación viene a identificarse con la comprensión de todo texto cuyo sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado por alguna distancia, sea histórica, sea psicológica, sea lingüística, entre otros, que se interpone entre nosotros y el documento. Entonces, la labor de un hermeneuta es, por lo tanto, aquella persona que se va a dedicar a interpretar y develar el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible. Entonces, lo que venimos hablando, digamos aquí en estos podcasts, es tratar de develar el código que nos ofrece el texto. Y aquí, digamos, estamos brindando herramientas para que podamos llegar a acercarnos a un texto, para que podamos comprender qué es lo que leemos. Porque, como bien nos dice Bakhtin, estamos entrando en un diálogo con una multiplicidad de voces, pero también estamos dándole, según Barthes, una muerte al autor, ¿sí? Entonces, la labor de la hermenéutica, del hermeneuta, perdón, también depende de estos dos factores, porque lo que intentamos es develar la interpretación del texto. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Mario, ¿me podrías colaborar, por favor? Listo. ¿Y cuáles serían esos elementos que convergen cuando nosotros nos acercamos a un texto? Entonces, toda lectura es comprensión. Y en este acto, digamos, de comprensión van a converger, ¿sí?, los siguientes elementos. Entonces, por un lado está el intérprete, por el otro está la obra y también hay un preconocimiento del tema. Esto es lo que nos va a llevar finalmente a la interpretación. Entonces, tomemos a Bakhtin. Entonces, yo ya sé que en un texto siempre hay múltiples voces que se manifiestan. Ante esas múltiples voces que se manifiestan, hay un intérprete que básicamente se choca con esas voces, pero el intérprete, a través de otra multiplicidad de voces, que ya, digamos, tiene esa experticia, tiene un preconocimiento del tema antes de acercarse a la obra. Entonces, el intérprete no se va, digamos, a acercar a la obra sin algún conocimiento previo, sino que ya tiene esa multiplicidad de voces que se manifiestan en él, ¿sí? Y esto es lo que nos va a llevar a la interpretación. Pero bueno, acá la pregunta que también se haría el hermeneuta es que ¿hasta dónde debería llegar la interpretación? Entonces, para que nuestra interpretación no, digamos, según Gadamer, no sobrepase el horizonte de expectativas, que él lo denomina como, digamos, ese horizonte de expectativas, es hasta donde yo puedo llegar a comprender la obra, sin necesariamente llegar a una sobreinterpretación, porque eso ya sería perder el sentido de la obra original, ¿sí? Y también sería tratar de abandonar esos prejuicios con los que entramos a interpretar la obra, ¿sí? Entonces, primero, abandonar los prejuicios y segundo, no sobrepasar ese horizonte de expectativas para evitar llegar a una sobreinterpretación de la misma. Entonces, la labor del hermeneuta es muy importante porque es quien también establece y debe establecer límites a la hora de, digamos, aproximarse o acercarse a la obra. Entonces, el hermeneuta, digamos, también debe ser consciente, en este caso, de que, bueno, siguiendo a Barthes, aunque el autor muera, no muere el contexto en el cual también fue emanada esta obra, ¿sí? Entonces, por eso hay tres claves para llegar a comprender una obra y tener, digamos, una lectura
una verdadera comprensión de algún texto. Y son estos tres elementos. Entonces, primero, saber que hay una multiplicidad de voces. Segundo, saber que no tenemos que estar ligados constantemente al autor, ¿sí? Efectivamente, produjo la obra en un contexto determinado, pero es necesario también llegar a darle una interpretación propia. Pero esa interpretación no puede llegar a sobrepasar ciertos límites. Entonces, recuerden que estamos también aquí hablando de Rubén Sierra Mejía. Y con Rubén Sierra Mejía lo que estamos es dándole un sentido, digamos, llegar a hablar de una identidad filosófica. Pero para llegar a hablar de una identidad filosófica es necesario llegar a comprenderlos. Entonces, el sentido de comprender también tiene que ver con la hermenéutica. Listo, pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Me puse a pensar 10.000 cosas cuando su merced estaba hablando sobre esto, de la labor del hermeneuta y el contexto de la obra. Y una discusión que se ha dado mucho últimamente es acerca de si tenemos que desconocer la calidad de las obras y la historia de la obra al reconocer actualmente algunas, digamos, particularidades o defectos de los artistas. Hay grupos que están hablando acerca de el desconocimiento o están abogando por el desconocimiento de la obra de Picasso por su misoginia. Y entonces uno dice, ¿será? No sé, es una discusión bien compleja alrededor de esos temas porque, pues, hombre, desconocer la obra del artista es algo bien complejo, sobre todo cuando tú planteas lo del contexto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Tenemos un gran aporte acá para seguir profundizando en esta interpretación de lo que es sobre la lectura de Zuleta. Ahora Laurita va a continuar en el proceso que venimos, hablándonos de esa figura del niño. Entonces, Laurita, te escuchamos, quedamos a tu disposición. Hola, buenas tardes. Ya regálame un momento, comparto mi presentación. Bueno, quiero retomar uno de los momentos que mencionaba en el podcast anterior, y es partir de elementos como tratar de identificar la diferencia que existe entre una lectura literal y una lectura interpretativa, que de alguna manera es lo que uno de los puntos que señala el texto sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Retoma, pues, como lo había dicho anteriormente, otros autores. Entonces, la lectura literal, donde se reconocen, si acaso, las letras, pues cómo se combinan y cuál es el sonido que resulta de esa combinación, es tendiente, pues, a la ideología, en donde no se reconoce la figura del camello, no se reconoce el león, no se reconoce ese niño que es el protagonista de este podcast. Es a partir de una lectura literal, de tal manera que cuando se lee desde esta posición, no abriendo espacios
a otras figuras, se invisibiliza lo visible, y es por esto que estamos como el colibrí, de paisaje en paisaje, picando aquí, picando allá, y de flor en flor. Entonces, esto, digamos, no nos deja como resultado elementos que nos permitan profundizar el acontecer de la vida. Por lo tanto, pues los tiempos, se reducen los tiempos, una lectura literal, los tiempos que se asignan para este evento son muy pocos. Los espacios, no hay respeto por esos espacios que requiere hacer una lectura, una buena lectura, y pues los esfuerzos igual son mínimos, contrario a una lectura pues interpretativa. Los tiempos son mucho mayores. Los espacios son espacios en donde se valore, se le dé, se respete esa lectura, y los esfuerzos, al igual que los tiempos, aumentan. Así que querer participar en una maratón y ganar una maratón no significa que voy a entrenar 1 o 2 días antes. El esfuerzo debe de ser diario, debe ser constante para ganar esa maratón. Eso es alusivo a una lectura interpretativa, en donde se ven con nuevos ojos. No se buscan nuevos paisajes, sino con nuevos ojos, se cambian los ojos. En este caso, pongo a Colombia y les comento, cambié esta imagen que ven aquí a partir de la reflexión que escuché del profe Mario. Afortunadamente soy la tercera en esta presentación, me dio el espacio de cambiarlo, y seguimos añorando la economía de Estados Unidos, la educación de Finlandia, y todo de allí y de allá, pero no vemos, seguimos añorando nuevos paisajes, otros paisajes, pero no vemos la riqueza que tenemos en nuestro país. La riqueza desde la biodiversidad, enorme, pero hay que empezar a cultivar y cultivarnos como ciudadanos, empezar a hacer esa conquista de ese camello, ese esfuerzo, ese trabajo duro y constante que exige ese camello, para no ver otros escenarios, sino ver a nuestro país y empezar a potenciar a nuestro país desde todas sus esferas, con todo lo que él nos brinda. Una lectura interpretativa, gracias profe Mario por la visibilización que hace de eso que se ve a diario en Colombia. Por eso pues el número de colombianos en Europa, el número de colombianos en Estados Unidos, el número de colombianos que en su momento estaban en Venezuela, es grande. Entonces, una lectura interpretativa cambia los ojos, son nuevos ojos. Se hace desde la parte científica, filosófica, pero eso no se da así nomás de la noche a la mañana. Eso exige trabajo y trabajo constante para visibilizar lo invisible. Y visibilizar lo invisible es el momento, digamos, por el que ahorita está pasando Colombia,
gracias a que hay algunos, y quiero hacer el reconocimiento, representantes a la Cámara, senadores, hacer el reconocimiento al pacto histórico que han permitido visibilizar aquello que pues para nosotros no estábamos así. ¿Por qué? Porque no concebíamos esas figuras, no luchábamos por esas figuras, no gestionábamos, no cultivábamos esas figuras. Entonces este es como un pequeño resumen del podcast anterior. Vuelvo y lo traigo para dar paso a la tercera figura, que es el niño, y agradecer nuevamente al profe Mario por darme esa oportunidad de hacer ese cambio, no de paisaje, ya de ver con otros ojos esa Colombia. Bueno, como les mencionaba en el podcast anterior, la figura del camello, del león y de ese niño no es una figura de un hombre que esté de afán. El hombre que esté de afán, el hombre que quiere todo de manera inmediata, que pone su vida en riesgo por llegar a una meta, ese hombre evidentemente no cultiva esas tres figuras, esos momentos, porque es un hombre que no va a dedicar el tiempo que requiere una lectura, porque quiere todo ya. Es un hombre que quiere solamente cumplir, llegar a la meta, ser aplaudido, y muchas veces detrás de ese hombre que está de afán hay una serie de patrones psicológicos y demás que pues no están resueltos. Tenemos esta figura, el hombre que como la vaca rumia, le dedica el tiempo, el espacio, hacer una buena lectura. De alguna manera es un hombre que va conociendo, va abriendo sus ojos, va ilustrando sus ojos al conocimiento, a la información, y una vez se va ilustrando, va conociendo, va diciendo, pero ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y empieza como a salir esa figura, esa segunda figura, que es ese león, es esa crítica, es ese rebelde. Pero no nos podemos quedar solamente en ese rebelde. Debemos de dar paso a esa tercera figura, que es ese niño. El niño significa ese perdón, ese olvido. Si no existe ese perdón, ese olvido, no podemos hablar de transformación, de creación, que de alguna manera es lo que el niño representa. Para ver nuevos paisajes, para ver con nuevos ojos nuestro paisaje. Es necesario ese niño, que como lo mencionaba, es ese perdón, ese olvido, a lo que de alguna manera se gesta con ese león. Profe Mario, profe Enrique, maestro John, muchas gracias. Quedo atenta a los comentarios y que para mí, por supuesto, son muy enriquecedores.
No, Laurita, a ti muchísimas gracias porque nos das una serie de puntos fundamentales en este proceso y haces un ejercicio de síntesis muy apropiado precisamente para este tercer podcast y que los televidentes, las personas que están aquí acompañándonos en este proceso, pues también se alisten para el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, que hacemos aquí un ejercicio de aula, me parece, ¿no? Y cuando uno antes de hacer el cierre de clase, hace uno un rapport, hace uno una síntesis de, bueno, qué trabajamos, cómo lo trabajamos y cómo vamos a apuntar al cierre. Y ese cierre precisamente es esta figura del niño. Y chévere lo que planteas porque es algo que nos atañe mucho a la realidad, efectivamente los nuevos ojos y ese olvido y ese perdón, ¿no? Ese olvido y ese perdón a lo que inclusive nos invita en este momento el proyecto del Pacto Histórico que afortunadamente desde nuestro punto de vista está tomando las riendas del país, ¿no? Entonces ese perdón, ese olvido y ese renacimiento y ese ver nuestro país que sigue siendo el mismo, pero con unos nuevos ojos, ¿sí? Entonces, súper chévere. Y pues en ese sentido, para el maestro John, nosotros tenemos una pregunta precisamente orientada desde ahí. Maestro John, buenas tardes. ¿Qué piensa su merced de todo lo que hemos hablado y este asunto de mirar las cosas que le rodean, ¿cierto? Las mismas cosas que le rodean, con nuevos ojos en lugar de estar buscando nuevos paisajes, maestro John? Muy buena tarde para la página y un cordial saludo para los seguidores. Buena tarde, profe Mario, profe Enrique y maestra Laura. Pues de acuerdo en lo que relaciona el profe Mario, en que nos han cambiado y nos cambiaron en tiempos anteriores las riquezas robadas por luces invisibles y una Biblia como primer libro para que nos refugiáramos en la espiritualidad, ¿sí? Pero no nos dejaron al menos libros como los que está ahorita promoviendo ahorita, lo que es la filosofía, la ciencia y el arte. Y ya que esa luz que yo buscaba, y eso era ese faro que dice el profe Mario, es una luz, pero al último se vuelve invisible, porque cuando el ser humano no tiene ese entendimiento, pues no la mira. Puede estar del frente de uno, pero no la divisa. O sea, nadie se identifica si es un faro, si es una luz de cualquier parte donde provenga. Y eso es lo que también lo relaciona también a través de lo que dice el profe Enrique en los textos, de que siempre hay la voz de un autor. Y esa voz de ese autor es como dándole como esa visión al lector de que no, o sea, que nunca pierdan de vista que hubo un escritor que siempre va a mantener vivo en su concepto de la lectura, en que siempre el lector va a mantener vivo a ese lector, a ese autor, perdón. Y en lo que va relacionando de la lectura, he ido teniendo yo ese proceso de ir entendiendo a través de la página Sinergia, y en lo que establece la maestra Laura es muy importante, porque es que son los paso a pasos, y los paso a pasos están relacionados en 3 figuras, y yo voy de cada figura voy media parte, y esas figuras me han dado a entender de que uno puede hacer a través de la transformación cultural, de haber sido un personaje arrogante, soberbio, y ya ir entrando a otro paso a paso, de ir sobreentendiendo y manejando que a través de la lectura y el lenguaje y el trabajar en grupo y con unos profesores que me han ido orientando a través de la página, entonces voy a las figuras, y esa figura en la que ha establecido la maestra Laura del león, esa es la misma parte que yo tenía como soberbio, de no tratar de entender qué era lo que yo quería y para mi concepto, ¿cierto? Y para beneficio propio, y también para aportarle también a quien también quiera también anexarse también a que escucharlo a uno.
Y en la del niño ya entra uno en el mayor de edad, de entrar en el entendimiento, en comprensión. Y estamos ahorita en un país que ya prácticamente vamos a entrar en un desarrollo de cambio, y con este nueva política, pues entonces que esta nueva política sea prácticamente como volverle a dar fuego otra vez a esas cenizas que nos dejaron los tiempos anteriores. Y por lo tanto, pues en el momento, pues me les despido y una buena tarde. Maestro John, muchísimas gracias. Vea qué tan acertadas las apreciaciones de su merced cuando habla de que mantenemos vivos a los autores. Súper chévere. Cuando nos habla de que no solamente aprendemos de los textos, sino también aprendemos de la vida de los autores. Y que si queremos interpretar, tenemos que ir despacio, y que ese niño es la figura del mayor de edad. Entonces, súper chévere. Laurita, te escuchamos. Gracias, maestro John. Quiero pues hacer mención de algo que creo todos los colombianos debemos de acogernos y responsabilizarnos de ese evento, de las 6.400 mamás que perdieron sus hijos y más, pues no tengo la cifra exacta, pues este país, viendo pues los datos de la Comisión de la Verdad, las muertes han sido violentas y es triste, niños, adolescentes, bueno, y es ese perdón y ese olvido de ese niño, no significa que no dejemos de hacer ese reconocimiento que merece esos acontecimientos, porque olvidar y no reconocer, digamos, sería volver como a lo mismo, sobre todo en este momento que se están destapando como tantas ollas que pues se estaban como guardando. Y no hacer ese reconocimiento y ponernos como en los zapatos de esas mamás que perdieron esos hijos y que puede existir en este momento un león así muy furioso y con ganas de asesinar también. Es hacer la invitación a tramitar, a saber tramitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife, y pues todo su equipo, hacer el reconocimiento pues a todos ellos, incluido pues el Pacto Histórico y todos los que de alguna manera han aportado de X o Y forma, hacer pues el reconocimiento. ¿Y por qué traigo a Daniel Mendoza? Porque Daniel Mendoza no asesina a Álvaro Uribe Vélez, pero crea a través del arte, tramita toda esa emocionalidad desde el arte, desde la filosofía, desde la ciencia, a través de esta serie Matarife, que pues tiene premios ahorita, India Catalina, y podemos sacar esa rabia que tenemos diciendo Matarife, narcotraficante, asesino, cosa que pues él no lo quería, pero pues esa es una forma de cómo tramitar todo ese odio que hay contra todo ese grupo criminal. Que pues ha asesinado y ahogado y ha llevado a los colombianos no a tener miedo, sino a vivir en el terror, que este es el momento histórico, políticamente hablando, en donde podemos pasar del terror en el que nos han tenido sumergidos durante tanto tiempo al miedo. Muchas gracias y me extendí. No, tranquila, Laurita. Muchísimas gracias, porque sí, o sea, es que la idea, y lo planteábamos desde el principio, cuando iniciamos estos podcasts del texto sobre la lectura de Zuleta, que precisamente la idea de leer es que sirva para la vida,
y que si nosotros no somos capaces de aprender a leer para la vida, no vamos a ser capaces de construir paz, de construir una sociedad democrática realmente libre y responsable y de amplios horizontes, ¿sí? Necesitamos, es una necesidad real que nuestra sociedad aprenda a leer, se acerque a la filosofía, se acerque a las ciencias, se acerque a las artes para poder avanzar hacia esos horizontes que sí son posibles y que los hemos podido ver en otras sociedades que son pacíficas, que progresan y que tienen unos niveles de calidad óptimos, que es a lo que se refieren cuando nos hablan del vivir sabroso y no la mala interpretación que están haciendo algunos detractores, ¿sí? Que piensan que es que el vivir sabroso se trata de subsidios y un montón de gente floja que no quiere trabajar. Esa gente que quiere vivir sabroso es la gente, y voy a hablar aquí por Bogotá, es la gente que quiere poder ir a su trabajo y volver a su trabajo en bicicleta sin correr el riesgo de que lo maten o lo roben para robarle la bicicleta. Eso es vivir sabroso. Poder ir a trabajar. Vivir sabroso es poder tener dinero suficiente para poder comprar alimentos saludables. Vivir sabroso es poder tener una fuerza pública que me proteja y no que me ataque. Poder vivir sabroso es tener acceso a educación de calidad, así yo no tenga plata, que me ofrezcan la posibilidad de entrar a la educación primaria, básica, media y superior de manera gratuita y de calidad. Eso es vivir sabroso, ¿sí? No lo que María Fernanda Cabal y Polo Polo y toda esa gente quieren hacerle creer a los demás. No, señores. Entonces, eso se logra sabiendo leer. Eso se logra sabiendo leer. Entonces, pues bueno, Laurita, muchísimas gracias porque de esta manera dejamos aquí como el paréntesis abierto para el podcast 16 en donde precisamente vamos a hacer este ejercicio de aterrizar lo que es el proceso de la lectura y para la próxima, y pues lo anuncio acá de una vez, voy a invitar a Lo Subiría con un ejercicio sobre la lectura también relacionado con la teoría de las 6 lecturas que trabajan en la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, ¿sí? Que está muy relacionado precisamente con lo que nos propone Zuleta y el ejercicio de aprender a leer en esas etapas. Entonces, pues nada, Laurita, mil gracias, maestro John, profe Enrique, por estar acá y a todos y a todas las que están allá al otro lado. Muchísimas gracias por seguir acá en el ejercicio. Bueno, feliz descanso. Gracias, chao. Gracias.